En primera persona, un espacio para descubrir el lado B de la gente. 30 minutos para conocer más sobre nuestros referentes y las historias que han forjado a la ciudad. Con la conducción de Fabián Petenati y Nicolás Chetam. En primera persona. Bueno, Nico, como habíamos dicho, ya tenemos nuestra entrevistada. Vamos a conocer el lado B de una personalidad de la ciudad de Río Cuarto. Exactamente, estamos hablando nada más y nada menos que de la licenciada Inés Farías, que entre otras tantas actividades que ha desarrollado a lo largo de su vida, es la custodia o una de las mujeres que custodian el archivo que existe en el convento San Francisco Solano de la ciudad de Río Cuarto. Inés, un gusto tenerla en primera persona. Hola, ¿cómo les va? Hola, Nico. Hola, Javier. Un gusto también y volver a la radio después de muchos tiempos, ¿no? Muchísimos tiempos. Bueno, usted ha sido también una mujer de los medios, ha trabajado, si bien la tenemos más vinculada al archivo, ha trabajado también mucho en la prensa. Sí, 25 años hasta que cerró el diario La Calle. También he colaborado en otros diarios ocasionales, también en un programa de radio, que era la Sudamericana de Barrio Alberdi, se llamaba El Unicornio Azul, el programa de noticias y comentarios, y en los primeros tiempos de la televisión por cable, también con Marisa Cerda hacíamos un programa que se llamaba Intermedio Femenino, en lo que también mi tarea principal era dar noticias, comentarlas, así que recorrí un poco todas. ¿Y la docencia? Y también, sí, me jubilé después de 42 años de docencia, en las que menos jardín de infantes hice todas, primaria, secundaria, terciaria, universitaria. ¿Y de todas cuál le ha gustado más? ¿En qué etapa de la vida le gusta más desde el punto de vista para educar, digamos? En su momento todas han tenido el compromiso y demás. Yo me siento muy contenta con el fin, el cierre, que fue el Manuel Belgrano, que fue tomarlo desde recién creado, con 2 divisiones de primer año, y cerrarlo con 18 divisiones de primero a sexto año. Y con muchísimo... lo lindo de eso fueron los proyectos. A mí me gusta trabajaba con proyectos. Es decir, no la tarea del libro, que sí, el libro hace falta, pero una de las cosas que puedo recordar, que las recuerdan los exalumnos cuando me encuentran, es la de, entre otras, en ese tiempo se llamaba sería educación cívica, o educación ciudadana, algo así, en cuarto año. Y entonces le dije a los alumnos, ya estábamos con la Constitución nueva, dije, bueno, no vamos a estudiar los deberes y los derechos, sino que vamos a ver en la práctica cómo funciona. Así que la tarea de ellos era estudiar por su cuenta, leerla, pero después formaron grupos, y bueno, fue sumamente interesante porque hasta involucraron a sus padres. Algunos se fueron a la cárcel, otros hicieron a las canchas de fútbol. Con el resultado de eso, el plenario fue solicitar y ocupar la banca del ciudadano. Y allí los alumnos explicaron a los concejales todas las cosas que veían en la ciudad que había que hacer. Muchísimos de estos. Así que bueno, esos son aprendizajes que no se olvidan. ¿Y cuando pasa hoy en día frente al colegio y ve el crecimiento? No, sí, bueno, me alegra muchísimo que eso sigue así. De vez en cuando alguna madre, algún exalumno se cruza, me saluda, recuerda aquellos tiempos. Hace poquito, una mamá recordaba, en los primeros tiempos tuvimos una enorme dificultad, que fue un desafío, que era el patio del colegio, era la plaza. Claro. Entonces había que educar en la libertad. Y a veces, me recordaba esta señora hace poco, que eran las 9 de la noche y estábamos en la plaza, profesores, padres y alumnos preparando, pues participaban en el proyecto de educación ciudadana de un programa de Buenos Aires, en la que siempre vinieron con premios. Y me decía la señora que su hija todavía sigue en contacto con los compañeros de aquellos debates. Así que bueno, fue educar en la actividad. ¿Y cómo empezó la pasión? Porque creo que es una pasión, la de archivar, la de conservar, que hoy, puedo decir la edad que tiene,
85. Bueno, por eso es que hoy con 85 años sigue llevando adelante. Sí, en realidad los archivos los históricos, los documentos, están unidos a la historia. O sea, yo era muy jovencita cuando empecé en el diario La Calle y me ocupaba de los suplementos que tenían que ver con historia. Y allí tuve verdaderos maestros, diría yo, como el doctor Carlos J. Rodríguez, a Joaquín Bustamante, al doctor Fillol, que eran personajes que se reunían a conversar, a crear y a hacer historia. Entonces, al hacer entrevistas aprendía muchísimo y a su vez había que superar eso. Esos fueron mis primeros, diría, las primeras formas. Pero para escribir historia, aunque fuere el nombre de una calle, y había que investigar, había que tratar de eso. Pero fue, durante 25 años estuve en la redacción de La Calle, pero también fueron situaciones ocasionales. Este hecho de escribir me llevaba a consultar. Y en esa época estaba en el convento el padre José Luis Padrós, que fue el archivero durante los últimos 30 años de su vida. El padre Padrós escribía siempre, cruzaba la plaza, y la redacción del diario en ese tiempo estaba al lado del Gran Hotel, frente a la plaza, llevaba sus notas y al otro día recogía el diario, recogía las fotos y bueno, en ese ir y venir nos conocimos y después con el tiempo apareció un poco el interés por los libros, por los documentos y bueno, ahí empezó la relación. ¿Y en el archivo cuándo comenzó a trabajar efectivamente, digamos, a hacerse cargo? Y efectivamente de una manera inesperada, porque el padre Padrós falleció en junio del 93, una noche de un infarto, y en ese tiempo el archivo estaba en uno de los claustros dentro del convento. Yo lo conocí un poco a través de un libro que se publicó poco tiempo después de su muerte, que fue editado por la Dante Alighieri de Buenos Aires, que se llama El padre Marcos Donati. Y bueno, pasó un año, como sucede en los conventos, cuando fallece alguien, se cierra y después se ve. Había una especie de disputa, de interés. La universidad quería un poco de los documentos y otro poco, y no se podían separar, porque realmente es un conjunto. Y de una manera inesperada, ahora el 2 de abril del año 94, era un sábado santo, yo estoy pasando al frente y el que era guardián en ese momento, el padre Rafael Colomer, me pregunta si Fray Solá me ha dicho algo, yo no lo había visto, y me dijo, bueno, la fraternidad ha resuelto que te hagas cargo. Realmente fue muy fuerte. Entonces un tiempo colaboré en el traslado. Se lo llevó al tercer piso, pero bueno. Y un día le dije al padre Colomer, mire, ¿qué va a pasar? Yo voy a seguir, no sigo, los ayude afuera, ¿cómo hago? No, te quedas. Y ahí decidí renunciar al Manuel Belgrano y dije, bueno, si tengo que estar a cargo de un archivo histórico, hay que estudiar. Y me inscribí en la Escuela de Archivología de la Universidad de Córdoba, hice las dos cosas, el estudio y al mismo tiempo la organización. El archivo es un lugar muy conocido en la ciudad de Río Cuarto, pero siempre hay un público nuevo que a lo mejor no lo conoció o sabe que existe pero nunca lo visitó. ¿Qué hay en el archivo? ¿Qué destacaría usted como los documentos más importantes que allí se conservan? Yo diría que hay la historia de lo que era la villa de Río Cuarto en 1856, hace 160 años, que está la historia de todas las iglesias y capillas de lo que hoy forma parte de la diócesis, porque los frailes se ocuparon entonces se llamaba curato del Río Cuarto, que vendría a ser lo que hoy es una diócesis. Y por otro lado, la enorme tarea de la misión entre ranqueles. El archivo atesora, quizás lo más importante son las cartas indígenas. Es un archivo que diríamos casi único en su género, porque toda la correspondencia entre los jefes ranqueles, los jefes de frontera, los misioneros, está guardada ahí, muy bien guardada.
¿Y el público la consulta? ¿O únicamente quienes están muy relacionados a la historia? No, a mí me alegra mucho el referir esto, por ejemplo, que hay una tesis hecha en Alemania, en la Universidad de Heidelberg. Es un argentino, pero que hace muchos años que trabaja en Alemania, y a través del conocimiento de lo que se llaman las cartas de frontera, esto hay que volver para atrás y decir que en época del padre Padrós, 1982-89, la profesora Marcela Tamagnini de la universidad empieza a consultarlas. Y ella es la que después en conjunto le da el nombre de Cartas de Frontera. Es una edición que se guarda en el archivo, hecha con los medios de aquel entonces, donde todavía no había computadoras y esos. Y al ponerla ella después, circula, está en las redes ya, desde Alemania conocen, y este profesor le fuimos mandando por forma digital los documentos que le interesaban, y un día, en junio de 2014, pidió tales documentos, se vino a Buenos Aires, alquiló un auto y se vino al archivo. Y fue realmente ver la emoción del especialista. Esa tesis de él se refiere a la lengua de la Pampa Central entre 1860 y 1890, por ejemplo, ¿no? Y el estudio de las cartas desde el aspecto de la lingüística tiene que ver, los ranqueles no tenían escritura, pero sí lo hacían los lenguaraces, que hablaban en nombre de ellos. Entonces, ver las abreviaturas, la forma de escribir, hasta le podía dar, que a mí me asombró muchísimo, el acento con que dirían esto o lo otro. Eso fue muy importante. Y bueno, hay una tesis también de un fraile italiano de Asís, acerca del padre Porreca, escrita en italiano, pero bastante fácil de leer. Y hay varias tesis, la última, yo diría la de la doctora Marcela Tamagnini, también ya ha sido reeditada por la universidad, y la última es la de Graciana Pérez Zavala, que son unas 600 páginas, que continúa después de la campaña del desierto, el destino de las familias ranqueles, a dónde están, cómo fueron, sus nombres. Un trabajo sumamente... Y hay otras consultas. Hemos tenido la grata visita de dos estudiantes en distinta época de la Universidad de Georgetown de Estados Unidos. Una vez fue un estudiante, más adelante otra joven. El profesor Ángel Tuninetti, que es de aquí del sur de Córdoba, aprovechaba sus vacaciones en la clase de castellano en la Universidad de Virginia y se venía a consultar y editado un libro editado por la universidad, la editorial de la universidad, en la que compara el relato de Mansilla, el relato de los frailes Donati Álvarez, por eso le llama Otras miradas, otras intenciones, ¿no? O sea, hay muchísimos trabajos de eso. Vamos a ir a la pausa, le dejamos una pregunta pendiente a Inés, porque también es una gran conocedora de la Iglesia Catedral. Ha hecho un libro en base a la Iglesia Catedral. En un ratito después de la pausa nos cuenta sobre ese gran trabajo, que es todo un documento, así que en un ratito hablamos de eso. Regresamos de la pausa. Había quedado pendiente una consulta para nuestra visitante en el día de hoy, Inés Farías, que tiene que ver con uno de sus primeros trabajos y la Iglesia Catedral, diremos, un libro sobre la Iglesia Catedral. ¿Cómo se denomina el libro? Se denomina Una capilla, un pueblo, porque esto tiene que ver con las fundaciones españolas. Nosotros sabemos que el Marqués de Sobremonte viene a fundar la Villa de la Concepción del Río Cuarto. Y hay que ir un poco para atrás. Para España, la patrona principal siempre fue la Inmaculada Concepción. Entonces hay muchísimas poblaciones y lugares que llevan su nombre. Y por supuesto que esta es la parroquia de la Inmaculada Concepción. Y el nombre de la ciudad también es Ciudad de la Villa de la Concepción del Río Cuarto, sino que por abreviar terminamos haciendo un 4 y nada más. Yo había escrito varias notas, artículos
acerca de eso. Se cumplían 100 años de la consagración de ese templo, que fue en ese tiempo fue párroco, todavía estaban a cargo los franciscanos, del padre Antonino Cardarelli. Y entonces, bueno, en lugar de una nota, pensé en hacer algo más. Pero fue dificultoso porque acá voy a hacer un paréntesis. Que las parroquias, las iglesias, las capillas, los conventos tienen que tener noción de la importancia de los archivos, porque se acumulan papeles importantes, históricos, pero que quedan arrumbados debajo del hueco de una escalera, no sé de dónde. Bueno, me costó muchísimo. Era época de Monseñor Estrada, Julio Estrada, como párroco, y me dijo, bueno, ahí está, lo que encuentres. Y bueno, había que encontrar. De ahí yo tengo algo que es muy grato, lindísimo. Quien escribió mucho es Monseñor Fassi, cuyo archivo principal, él estaba en reducción y ahora está en el seminario. En sus notas decía que había un acta de consagración por la cual se hace Fray Reginaldo Toro, el obispo de Córdoba, dice tal cosa. ¿Y dónde está esa acta? Había una piedra, ¿dónde está la piedra? Bueno, entonces, dando vuelta un poco, sentada frente al altar ahí, le digo a una señora que creo que ya no sé si todavía vive, Blanca Baigorria, una de las familias importantes de la historia de la ciudad. Le digo, Blanca, estoy buscando esto. Ah, me dice, mira, ahí detrás del altar, para pasar al otro lado, se abre una puertita. Cuando uno pasa, se puede ver sobre la columna la placa. Bueno, ¿se imaginan lo que era eso? Porque, claro, al hacerse el nuevo altar, quedó tapado. Y esa puertita solo se abría cuando se descendía la Virgen para las procesiones. Si no, estuvo siempre. Es una columna de ladrillo muy gruesa y ahí está una placa de mármol con letras pintadas en oro. Se conservó muy bien gracias a que estaba en un lugar cerrado. Entonces, bueno, fue emocionante sacar la foto. Víctor Barrio Nuevo, en el tercer libro de Historia de Yucuarto, la publica, pone la foto y pone esto. Lo que yo lamento, desde el punto de vista de la conservación, es que esa placa fue sacada y colocada en el atrio de la iglesia. Ahí les he recomendado mucho que coloquen un vidrio, porque el polvo, el smog de la calle, con el tiempo va a ir cambiando quizás ese polvo de oro que tienen las letras. Así que bueno, sí, ese librito fue con lo que se pudo hacer y de una manera precaria. Se imaginan que en 1990 todavía no teníamos las computadoras. Era lo que había en una imprenta, diríamos, de las que podía haber. Pero bueno, a mí me alegra que siga siendo útil. Lo es porque, digamos, mucha gente va y consulta, tiene todos los datos de la construcción de la catedral, de las características del edificio, que es uno de los monumentos provinciales que se han declarado en la ciudad de Río Cuarto. Así es, sí. Y bueno, ahora, haciendo un paréntesis, pero a fines del año pasado hemos inaugurado en el archivo la página de internet del archivo, en donde hay una sección de publicaciones. Hemos incorporado 500 páginas de diarios de Río Cuarto con historia. El pueblo, la calle, Puntal también, y algunos otros anteriores, el Español, por ejemplo. Y también en la sección biblioteca hay unos 18 libros que se pueden leer, se pueden bajar, y ahí también yo creo que está, y si no estará pronto, este librito de la catedral para que sea fácil de conocer o bajar. Ha investigado muchos temas vinculados a la historia. ¿Cuál ha sido el que más la ha apasionado? Y en realidad hay muchísimos. Yo no sé, uno de los que son compromisos, que están todavía, porque todo hay que hacerlo despacio, con los recursos que se tienen, son los libros de crónicas. Es costumbre, o lo era hasta que aparecieron las computadoras,
que en todos los conventos los frailes escribieran el relato diario, la crónica de los sucesos. El primero, cuando llegan los frailes, es el que escribe el padre Moisés Álvarez, y a su muerte continúa el padre Porreca. Son libros muy grandes, de unas 300 páginas. Despacio con el tiempo los hemos transcrito, están en Word y ahora están en un proceso de revisión de poder editarlos respetando el modo original, las abreviaturas, lo que tienen, y luego la letra normal. El gran sueño y desafío mío es poder publicarlas, porque esas crónicas tienen 160 años fácilmente. Y además de esas crónicas, de ese sueño, porque lo veo muy apasionada y con muchas ganas de seguir trabajando. Sí, seguro. ¿Está pensando en algún otro trabajo, digamos, escribiendo algún libro relacionado o está interesado en abocarse en algo de esa historia? Las crónicas son unas, y por otro lado, bueno, ahora también el año pasado se formó el grupo Amigos del Archivo. Es un conjunto de personas que de buena voluntad vienen a apoyar, a trabajar, y ahora estamos haciendo también otro desafío. En el archivo hay unas 250 cajas que deben sumar 50.000 documentos. En el periodo de la llegada de los franciscanos hasta 1914 o 18 o 20 quizás. En 1914 dejan La Pampa, que la toman los salesianos, pero después continúan muchas obras ahí. En un momento dado, en el convento llegó a haber 60 instituciones que ayudaban a los pobres, a la educación. Hay muchísimas obras de Río Cuarto que tienen su lugar de origen ahí. Por ejemplo, esto habría que verlo bien. La tuberculosis era una de las serias dificultades que tenía la villa por la pobreza. Un grupo de señoras primero atendían a los enfermos en sus casas, después en un dispensario que todavía se conserva en la casa detrás del Consejo Deliberante, y con el tiempo lograron que la marquesa María Delia de Olmos les comprara una quinta de 15 hectáreas en la Bajada de Arena, donde hoy es el Hospital San Antonio de Padua. Sí, ese hospital estaba ya preparado en 1952 para funcionar. Se produce la revolución del 55 y poco después, en el 57, este grupo de señoras se lo entregan a la provincia como hospital. Hay muchísimo, había que hablar del Hospital de Caridad, que no había nada en la ciudad, y después de la epidemia del cólera el padre Porreca se pone a hacerlo. Los colegios, el Colegio del Carmen, el Colegio del San Buenaventura, bueno, muchísimo. ¿Cree que son reconocidos justamente los franciscanos en Río Cuarto? Por toda la obra que han desarrollado, ¿no? Quizás los más antiguos sí, o cuando alguien necesita por algo, pero yo lo atribuyo al vértigo de los días que vivimos. Todo pasa rápido, todo pasa, no hay tiempo. Habría que inculcar otro de los objetivos de tratar de formar a las nuevas estudiantes, generaciones, en la cuestión de los archivos, porque como ahora todo se baja y copia de internet, es muy fácil, pero bueno, falta la base, diríamos. Eso exige leer, exige paciencia, y que hoy no se tiene. Y claro, porque además habría que cargar, digamos, alguien tiene que hacer esa tarea de cargar en internet el material que hoy está en cada uno de los archivos, digamos. Porque... Bueno, por el trabajo con otros colaboradores, fuimos seleccionados en 3 concursos en el 2019, 2020 y 2021 para ser digitalizados por un centro especializado en Rosario. O sea, están digitalizados 1.300 documentos en la máxima expresión, que es el TIF, que van desde la llegada de los frailes hasta 1914, cuando dejan La Pampa. En la segunda parte, 240 fotografías antiguas. Y en la última, estos 2 libros de crónicas y El Eco de Río Cuarto, un diario enorme y grande que se publicaba en Río Cuarto. Nos vamos, pero antes la pregunta final para Inés, que es una pregunta común a todos los entrevistados que pasan por el programa y tiene que ver con qué hubiese hecho
si no se hubiese dedicado en este caso a la educación, al periodismo y también a la actividad de archivo? ¿Qué hubiese hecho Inés Farías? Y hubiera seguido escribiendo. Hace poco una amiga se sorprendía por encontrar entre papeles antiguos unas poesías mías. Y me dijo, ¿alguna vez? Y le dije, sí, llévatelo, 14, 15 libros de ediciones de poetas latinoamericanos donde hay trabajos míos. Muchas gracias y ha sido un placer estar Muchas compartiendo este gracias a momento con ustedes, usted. a los dos, y mucho éxito en esta tarea que me parece muy importante. En primera persona, gracias.